Arquitectura de equipo de cómputo. Unidad 10. Discos duros. Sesión número 18. Discos duros. Objetivo de la sesión. El objetivo de la sesión número 18 es conocer qué es el disco duro, comprender cómo funciona un disco duro, identificar los tipos de interfaz de discos duros. ¿Qué es el disco duro de una PC? En el mundo de las PC hay dos grandes estándares, IDE y SATA. Aunque el primero está mucho más extendido que el segundo, la tecnología SATA está presente en otras muchas plataformas como las Mac, sistemas Unix, AS400, etc. Los dos estándares han ido sufriendo a lo largo del tiempo distintas implementaciones para intentar seguir el ritmo marcado por otros componentes cada vez más rápidos, como los procesadores. ¿Qué es el disco duro de una PC? Un disco duro es el elemento de almacenamiento de datos en forma magnética u óptica construido por una lámina delgada con forma circular. Los discos duros son dispositivos de almacenamiento de datos en los que podemos almacenar cualquier tipo de información digital, ya sean fotografías, videos, archivos de texto o programas informáticos. El disco duro es una de las partes más importantes de cualquier sistema informático. Tipos de interfaz de discos duros. En la actualidad existen dos tipos de interfaz de discos duros, IDE y SATA. Parámetros a tener en cuenta en un disco duro. Capacidad. Una característica importante del disco duro es su capacidad, la cantidad de información que se puede grabar en él. Por lo general se mide en gigabytes, pero las capacidades de los modelos actuales ya han superado los terabytes. Un terabyte equivale a 1024 gigabytes. Tiempo de acceso. Importante, este parámetro nos indica la capacidad para acceder de manera aleatoria a cualquier sector del disco. Velocidad de transferencia, directamente relacionada con el interfaz. En un dispositivo con interfaz IDE, este posee una velocidad de transferencia de hasta 133 MB por segundo, mientras que un dispositivo SATA de 150 MB por segundo hasta 600 MB por segundo, por lo que el último es mucho más rápido. Entre otros parámetros, también se encuentra la velocidad de rotación. Tal vez el más importante, suele oscilar entre los 4500 y 7200 revoluciones por minuto. Caché del disco. La memoria caché implementada en el disco es importante, pero más que la cantidad es importante la manera en la que ésta se organiza. Por ello, este dato normalmente no nos da por sí solo demasiadas pistas. Son normales valores entre 64 y 256 kilobytes. Partes de un disco duro. Un disco duro cuenta con varios componentes internos, tales como el plato, las agujas de lectura, la carcasa exterior, etc. Aquí dejamos un listado con las distintas partes y su explicación. Plato. Se llama plato a cada uno de los discos que componen un disco duro, que pueden ser de único plato, dos platos o incluso modelos de hasta 4 platos. Cara. Cada uno de los platos tiene dos caras. Cabezal. El cabezal es el que se encarga de la lectura y escritura sobre los platos. Pista. Una pista es una de las circunferencias que recorren el disco en las cuales se guardan los datos dentro de los platos.
Entre otras partes que conforman un disco duro se muestran las siguientes. Véase la imagen. La interfaz IDE. Cronológicamente y empezando por el primero, nos encontramos con los primeros discos IDE, con su limitación hasta 528 MB y pudiendo solo conectar hasta dos de ellos. Integra Drive Electronics o electrónica de unidades integradas, el disco duro que contiene un controlador incorporado. Las unidades IDE se utilizan ampliamente en computadores personales y su capacidad varía de 10 MB hasta 750 GB. Otra mejora importante es el soporte de dos canales para conectar hasta 4 unidades. Interfaz SCSI. SCSI es el acrónimo de Small Computer System Interface y es un estándar que se usa para definir la conexión de dispositivos a placas bases de las PCs. En el caso de los discos SCSI, tenemos el primero llamado SCSI 1 con un ancho de bus de 8 bits, aunque ya está en primera especificación se incluían características muy destacadas como la posibilidad de conectar hasta 7 dispositivos de todo tipo, discos, cintas, escáner, CD-ROM, etc. Después viene el SCSI 2, que ya dispone de un ancho de bus de 16 bits. El siguiente paso es el Fast SCSI, considerado el doble de rápido. Después viene el Wide SCSI, ya con un ancho de bus de hasta 32 bits, así como un mayor rendimiento. La interfaz SATA. Un disco duro SATA es un dispositivo electromecánico que se encarga de almacenar y leer grandes volúmenes de información con altas velocidades por medio de pequeños electroimanes, también llamadas cabezas de lectura y escritura, sobre un disco cerámico recubierto de limadura magnética. Los discos cerámicos vienen montados sobre un eje que gira a altas velocidades. SATA significa Serial Advanced Technology Attachment o tecnología avanzada adjunta serial. Esta es una nueva especificación que maneja la transferencia de datos de modo serial mejorado con un cable de datos de 7 conectores y genera una transferencia de datos de hasta 150 MB por segundo. Instalación de varios dispositivos. En el caso de querer instalar más de un dispositivo IDE, hay que tener en cuenta algunos detalles muy importantes. En las controladoras IDE, disponemos de dos canales IDE independientes, con lo que podemos llegar a instalar hasta 4 dispositivos, 2 por canal. El primer dispositivo de cada canal se conoce como Master o Maestro, y en el segundo como Slave o Esclavo. En un canal cualquiera, solo un dispositivo puede hacerse con el control del bus, es decir, no pueden utilizar el bus concurrentemente, con lo que si ponemos dos discos en el mismo canal, estos se pelearán por él y el rendimiento de ambos bajará notablemente. En el caso de tener solo dos dispositivos, se verán poner a ambos como maestros, uno en cada canal, es decir, conectaremos un cable a cada disco y cada cable irá a un conector en la placa base. Es aconsejable que ese disco más rápido sea colocado en el primer canal primario, pues aparte de ser el disco que arranca el sistema operativo, es donde normalmente está ubicado el archivo de intercambio de la memoria virtual, con lo que el rendimiento general del equipo aumentará.
Dependiendo de la configuración actual de su equipo, deberá definir la nueva unidad de la forma más adecuada. Por ejemplo, en la siguiente tabla se muestra una serie de configuraciones para dispositivos de almacenamiento IDE. Si tenemos dos discos y un CD-ROM, y el CD-ROM se colocará como esclavo del segundo canal secundario, esto es así porque normalmente el segundo disco tendrá menos actividad que el primero. Recordemos que Windows y otros sistemas operativos hacen un uso intensivo del archivo de intercambio. Para poder configurar el disco como maestro o como esclavo, necesitaremos saber la posición exacta de unos puentes o jumpers que normalmente todos los discos poseen. Por desgracia, cada fabricante utiliza su propio criterio. En la mayoría de los casos, disponemos de tres puentes, serigrafiados como SP, DS y CS, y en este caso, quitaremos todos los puentes para modo esclavo y colocaremos un solo en DS para maestro. En otro caso, debemos consultar el manual si disponemos de él o fijamos en la serigrafía, o en todo caso, acudir a la página web del fabricante. Véase la imagen. En el caso de disponer de una controladora y dispositivos SCSI, ninguna de estas precauciones es necesaria, pues SCSI soporta hasta 6 dispositivos concurrentemente o 14 en los modelos más modernos. En casi todas las placas 486 y en algunas Pentium antiguas existe un límite de 528 MB impuesto por la BIOS. Si a tu placa le ocurre esto, acude a nuestra sección de software y bájate el S-Drive. Para más información, consulta la sección de trucos en el número 5. Actividad número 18, discos duros. Instrucciones: elabore en Word un documento que responda al siguiente cuestionario. Define qué es un disco duro. Mencione cuáles son los dos grandes estándares o interfaces de discos duros en la actualidad. Enliste las partes de las que está compuesto un disco duro. Mencione cuáles son los parámetros a tener en cuenta al momento de seleccionar un disco duro. ¿En qué consiste un disco duro con interfaz IDE? ¿En qué consiste un disco duro con interfaz SCSI? ¿En qué consiste un disco duro con interfaz SATA? ¿Cuál es la pieza o componente fundamental para configurar un disco duro como maestro o esclavo? ¿Qué significan las siglas SATA? ¿Cuál es la unidad de almacenaje de un disco duro que equivale a 1000 millones de bytes? ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulte la rúbrica de evaluación para la actividad número 18. Esta se encuentra dentro de la semana número 11 del curso. Te recuerdo que esta actividad tiene un valor de 4% sobre la calificación del segundo parcial.